Buenas noches, feliz Día del Trabajador, estimados amigos, ¿no? Esperando que todos se encuentren bien de salud, ¿no? En compañía de la familia. Se ha preparado esta conferencia con la finalidad de que podamos nosotros eh, planificar en qué situación nos encontramos como parte del sistema jurídico peruano, cómo se encuentra la poligrafía en el sistema jurídico peruano. ¿Sí? Y poder trazar algunos argumentos, algunos fundamentos para poder tener planificado ante las nuevas oportunidades que vamos a tener a nivel de formalizar la legislación de nuestro país. Primero vamos a hacer un descargo de responsabilidades, ¿no? Lo que buscamos en esta oportunidad es hacer un análisis de la situación, de la poligrafía en el sistema jurídico con la finalidad de dar cumplimiento en los exámenes de polígrafo a la ley, de respetar los derechos humanos de los ciudadanos, de nuestros compatriotas. Todos los puntos de vista que voy a dar como expositor no representan necesariamente posiciones ni de la APA, ni de la ALP, ni de APEC. Iniciamos recordando el artículo primero de nuestra Constitución Política. Fundamental, la defensa de la persona humana. Ese es el artículo primero, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son los fines supremos de la sociedad y del Estado. Importante este artículo, el primer artículo, que refleja quizás la concepción de la Carta Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y muchas normas internacionales de derechos humanos que en realidad forjan el valor axiológico de la persona humana en la sociedad o en la comunidad. Es importante también este artículo porque este es el que guía axiológicamente el comportamiento y todas las disposiciones de nuestra sociedad y del Estado. Como sabemos, la Constitución está dividida en dos partes, una fundamentalmente relacionada a los derechos y deberes también de la persona humana, del peruano, y la otra en función a la organización y responsabilidades del Estado. Entonces, dentro de este esquema, vamos a avanzar con algunos aspectos importantes vinculados a la poligrafía. Un artículo que se encuentra, el artículo 2, inciso 24, literal A, señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Estuve revisando algunas literaturas sobre el particular y en realidad en la última Constitución hay poca exposición de motivos en este artículo. Y me remonté al año 1860, en que el doctor Felipe Villarán hace un análisis de esta Constitución y es justamente de este artículo, ¿no? Y señala que es la fórmula más amplia con la que las constituciones garantizan las libertades individuales y contiene el reconocimiento del derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe y omitir lo que la ley ordena. Entonces, esta es la amplitud del derecho en que tenemos. La libertad es la regla y las restricciones que se imponen son la excepción. No es al revés. O sea, no pensemos que las restricciones o limitaciones a los derechos es la regla, no. La regla es la libertad de los ciudadanos. Importante también traer a colación que Bernanes define la libertad precisando que es una condición de la vida humana, individual y privada, y consiste en la atribución de decidir qué es lo que se hace o no, sin más límites de los que la ley imponga. Entonces, lo que quiere decir Bernanes acá es que la libertad, las restricciones, no son para nosotros como ciudadanos, nosotros somos los libres. Las restricciones son para los funcionarios y para el Estado, el que tiene que restringirse en el uso de sus atribuciones y respetar la libertad, ¿okay? Porque todos debemos de ser tratados en iguales condiciones dentro y fuera de cualquier tipo de
disposición, proceso, investigación. ¿Sí? Todo acto con injerencia arbitraria va en contra de nuestra voluntad. Voy a hacer un análisis, un pequeño preámbulo con algunas normas importantes, ¿no?, de conocimiento general vinculadas a la poligrafía. La exposición ha sido fundamentalmente trazada para conocer en qué situación estamos, ¿no? Y al hablar de qué situación estamos, me he profundizado en la proyección de qué es lo que queremos también. Una de las posibilidades, como les comenté en la exposición anterior, es llegar a sacar una norma específica de poligrafía. Y por eso el planteamiento de la exposición ha sido en base a una situación, en base a unos fundamentos, ¿no?, con la finalidad de que esto se llegue a normar. El primer análisis que vamos a hacer de situación es de la sentencia del expediente 273, conocida por todos ustedes, en la cual se presenta un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional, ¿no?, que en realidad no tenía ningún fundamento vinculado a la poligrafía, porque la realidad era que era un caso en el cual, ¿no?, los demandantes, en este caso el Sindicato de Trabajadores de Electrosur, ¿no?, de las empresas eléctricas, ¿no?, concesionarios y otras entidades, demandan a Texur y a otros, como la policía y una empresa de poligrafía, y piden el cese de la actuación al someter a sus trabajadores, a 3 de sus trabajadores, al examen de polígrafo, y solicita que se declaren nulas las pruebas y las declaraciones, ¿no?, y que se cese la investigación de un presunto delito de hurto agravado que se está ejecutando. En otras palabras, este era un ardid que hicieron los demandantes con la finalidad de tachar, ¿ok?, una investigación que se veía realizando en un proceso penal. De ahí que el juzgado, el 34 juzgado civil lo declaró improcedente, ¿no? Posteriormente las salas subió en apelación a la sala y la sala también lo declaró, confirmó la sentencia. Por este motivo es que sube el expediente o presentan este recurso de agravio constitucional. En el tema de fondo a las finales, solamente se declara improcedente el caso, ¿ok? Y es necesario también hacer la salvedad que esta sentencia del Tribunal Constitucional no tiene un poder vinculante. En otras palabras, esta sentencia no tiene obligatoriedad. Es un importante referente en relación a poligrafía, pero no tiene obligatoriedad. Discrepo con muchos artículos que se publicaron cuando salió esta sentencia en ese sentido. Y sencillamente no tiene un valor vinculante porque, número uno, no se expresa en la propia sentencia y eso es un requisito para que que sea de valor vinculante. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver, en realidad, todos los fundamentos que hablaron sobre la poligrafía como un tema paralelo que se tocó porque justamente la demanda contenía a la poligrafía como la prueba que había vulnerado los derechos. Entonces, en ese sentido, en el fundamento 2 se señala, ¿no?, que vulnera los derechos a la intimidad personal y a la no autoincriminación. O sea, hay una serie de fundamentos que son a favor o en contra de la poligrafía, por eso vamos a detallarlos de esta manera en una forma cronológica. ¿Okay? Al hablar en este sentido que vulnera los derechos de intimidad personal y de no autoincriminación, pues se señala que la técnica, ¿no?, da un diagnóstico y que aparta a la persona del consciente de la verdad. ¿Okay? Este es un fundamento que posteriormente lo vamos a ver cuando hagamos los fundamentos y que también suele tocarse para poder cortar la posibilidad de que se ejerza la poligrafía como prueba. También se considera que el empleo de la técnica constituye una afectación en el ámbito propio y reservado frente a la acción y al conocimiento de otras personas. ¿Sí? O sea que la información que se va a revelar puede tener consecuencias desfavorables para otras personas o para la propia persona. Sin embargo, se justifica constitucionalmente el uso del polígrafo según el fundamento 3, ¿ok?, porque indican que ningún derecho es absoluto, ningún derecho fundamental es absoluto. Y por lo tanto,
son restringidos o son limitados a condiciones de que sean fundamentos razonables, ¿ok? Y proporcionales, ¿ok? Y que se busque, lógicamente, el beneficio o la ventaja para el interés general. Algunos intereses que señala la propia sentencia son que estaría autorizado su uso cuando se habla de la vida de las personas, la defensa y la seguridad nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional. Si interpretamos esto, estamos hablando prácticamente de toda la administración pública. Y da otros supuestos en materias específicas, ¿no? Siempre y cuando se suponga la obtención de beneficios para un interés respecto a otro, que lo vamos a ver a continuación. Al hablar también de la compatibilidad con la Constitución del tema, del caso que se está evaluando, en este caso de la poligrafía, ¿no? Señala, ¿no?, que también se encuentra, es constitucional siempre y cuando se realice con la debida diligencia y con procedimientos mínimos, procedimientos que, dicho sea de paso, ya están establecidos en los estándares de poligrafía, ¿okay? Específicamente en el estándar de práctica. Señala que la admisibilidad al examen requiere que se cumpla cuando menos los requisitos siguientes, temas que a lo mejor generaron en su momento algún tipo de incomodidad por parte de los poligrafistas, pero creo que ahora que ya están totalmente absueltos. Uno es que el examinado tenga conocimiento expreso de la decisión y razones para la realización del examen mediante un plazo razonable a su notificación y actuación. En otras palabras, que la persona tiene que ser comunicada. Para eso tenemos el protocolo, ¿okay?, que pudimos ver en el caso del desarrollo de la guía del COVID, del cual se anexó, y ese protocolo debe ser enviado a los clientes, ¿okay?, de tal manera que ellos hacen de conocimiento, ¿okay?, del procedimiento y de la naturaleza del examen. También a las personas o los trabajadores que van a pasar el examen de polígrafo, ¿no? También señala que debe de contar con la presencia de un defensor de su elección, abogado defensor, o ser asistido por una persona de su confianza, de la confianza del evaluado. Este tema, sin duda alguna, llegado al caso, porque el espíritu de este trabajo es llegar a ser casos evidenciarios, o sea, casos judiciales, ¿okay? Se tendría que aplicar, lógicamente, utilizando a lo mejor una cámara Helsen o otras modificaciones de infraestructura que podíamos realizar a fin de cumplir este requisito, que dicho sea de paso también es requisito en algunos tribunales, especialmente en Centroamérica, ¿no? El examinado debe obtener un ejemplar de los resultados del examen suscrito por las personas presentes en la evaluación. En este sentido, en este último requisito, prácticamente nosotros, a la hora de la autorización o del consentimiento informado, las personas señalan quiénes son a quienes se les va a entregar, y la persona también puede señalar que se le entregue la copia a él. Tenemos que tener en consideración que ese consentimiento también se fundamenta en la protección de datos de la persona. Y ese es un derecho que sé o consiente la persona en cuanto a la protección de datos y que en cualquier momento la persona lo puede suspender. En el ámbito de las relaciones laborales, un tema bastante controversial en cuanto a la declaración en esta sentencia de los tribunos, ¿no? Indica preliminarmente, ¿no?, de que el artículo 23 de la Constitución señala que ninguna relación laboral puede limitar ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ¿ok? Este fundamento 6 señala, pues, otro de los fundamentos que internacionalmente, especialmente en Europa, se considera que está prohibido que la cosificación del trabajador o lo que es mismo su tratamiento como un objeto y el desprecio de su codificación como ser humano, o sea, que se le trate como una cosa, en realidad la persona, ¿no? Que venga para acá y haga esto, no. Y en realidad no es así porque nosotros en ningún momento retiramos de la parte consciente al evaluado. El evaluado no está sujeto a ningún tipo de sustancia ni nada para que pueda hacer, y menos se le reprime ninguno de sus derechos fundamentales en el examen, ¿okay? La protección especial de la dignidad del trabajador encuentra su justificación, ¿no?, en que el trabajador es el que realiza la actividad laboral, ¿no?, y que esta actividad laboral es un espacio en el cual desarrolla su proyección de vida, o sea, sus planes, sus proyectos de vida a la persona. Y es más, indica además de que la posición
del trabajador frente al empleador es una situación propicia para causar lesiones a la dignidad de la persona, ¿no? A título personal, considero que es un poco extremo este fundamento, ¿no? Porque se da por hecho algo que no está probado, ¿no? Pero que lamentablemente es parte de la libertad de criterio que tienen los tribunos. No nos olvidemos que los tribunos dan diversas opiniones y esto se concilia para sacar la sentencia, ¿no? También indica que constituye una práctica constitucionalmente cuestionable en la medida que se invade el ámbito propio de la persona para obtener una información determinada que puede derivar en consecuencias desfavorables para la persona. Entonces, en este fundamento señalan que los aspectos que no se debe tocar para los poligrafistas es, primero, dice, decidir el acceso al empleo. Cosa bastante contradictoria porque las personas, a partir del contrato, tienen en realidad, ¿no?, objetivamente, la consideración de trabajador. Y los que postulan, ¿no?, están en un proceso, ¿no?, de selección. Ese proceso de selección de barras sucesivas que hablamos en otras oportunidades, en anteriores webinars, y que para el caso, la poligrafía es uno de los determinados requisitos. ¿Okay? Otro tema también importante que tenemos que tener en consideración es que no va a ser admisible si se va a determinar una falta de fe laboral. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, se va a utilizar, ¿okay?, para despedir a la persona o para optar una presunta falta que no existe de una fe laboral en relación a fundamentalmente algún daño, ¿no?, contra la organización. Sí sería admisible, y nuevamente se repite el fundamento, estamos hablando de relaciones laborales y por lo tanto, ojo con esto porque acá se fundamenta que sí sería admisible en cuanto a relaciones laborales, ¿okay?, en los temas vinculados, ¿no?, a los temas, a los fundamentos especiales, la vida de las personas, la defensa, la seguridad nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional. Acá podemos ver el tema de personal contratado no solamente a nivel institucional de organizaciones de las fuerzas del orden, sino también con personas de otros ministerios, porque también están inmiscuidos en esto, incluyendo el Congreso y otras organizaciones. Por eso es fundamental tener en consideración este tema, ¿ok? Sí sería admisible. Entonces, personal contratado, ¿no?, personal de confianza, también estaría en este ámbito, incluyendo personal CAS, ¿no? Otro de los aspectos que consideran que sería admisible es que si existe sospecha razonable de la intervención del trabajador en un incidente ocasionando un grave perjuicio financiero o económico al empleador. Entonces, estamos hablando ya lo que para nosotros es un examen específico. Estamos hablando de una investigación y también podríamos estar hablando de un examen de rutina, porque si existen sospechas razonables de un incidente, podríamos pasar examen de rutina, ¿no?, a algunas personas. Asimismo, señala que sería admisible si se ha puesto en grave riesgo la existencia misma de la entidad empleadora. Acá el ámbito es muy general, ¿okay? Y lo que sí, concretamente señala que se justifica también para el inicio de un procedimiento o una investigación. Cuando hablamos de un procedimiento y una investigación en relaciones laborales, estamos hablando de un procedimiento administrativo interno. Luego tenemos, y es resaltante considerarlo en esta conferencia, dos fundamentos de votos que dieron aparte dos magistrados, el magistrado Ramos Ruiz, el cual habla, y esto es muy importante porque justamente él habla de la reserva material, es decir, que al Parlamento, el Congreso, es a quien le corresponde establecer los supuestos de este derecho para que sea intervenido, pero también las condiciones garantidas para realizarse las injerencias autorizadas en el ámbito protegido. Y también señala que la ley que autorice las circunstancias y las garantías del empleador para que se pueda someter al trabajador a la prueba del polígrafo. Entonces, el magistrado Ramos, que dicho sea de paso, toma en consideración un antecedente jurídico de Estados Unidos de años
de más de 2 décadas, ¿ok? En la propia sentencia que ustedes la pueden ver, también abre esta puerta que es muy importante para nosotros como gremio de poligrafistas, porque esto es lo que necesitamos, una ley que precise justamente las condiciones, los requisitos, las circunstancias, las garantías para que se pueda realizar el examen de polígrafo. El magistrado Sardón, por otro lado, refiere que al hablar del requisito A y el requisito B están hablando de la misma situación. Mi opinión sobre el particular, ¿no? Porque él indica que es lo mismo, mi opinión sobre el particular es que no es lo mismo. Porque cuando uno habla de la explicación del procedimiento y todo lo demás, adicional a lo que se puede mandar en el protocolo a los clientes, también tenemos que hacerlo como parte de nuestro procedimiento, en este caso en el pretest, cuando hablamos de explicaciones, no solamente de procedimientos, sino damos todas las diferentes explicaciones a la persona para que dé información útil relacionadas con el tema. ¿Okay? También señala este magistrado que se omiten considerar si constituye una prueba típica o atípica. Miren el análisis de los magistrados ya no están pensando en el momento, ellos ya se están proyectando, ¿no? A lo menos desde mi punto de vista, a considerar la poligrafía dentro del marco de la prueba, en los procesos civil, penal y otros procesos. ¿Okay? Y por lo tanto, él es de opinión que esta es una prueba atípica. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a discutir, porque a continuación vamos a tocar justamente los códigos de procedimientos. Sí. Ahora vamos a ver la situación en realidad del derecho de defensa y todos los demás aspectos en relación a el Código Procesal Penal, código que data del 2004. El título preliminar señala, ¿okay? En el artículo 4, ¿no? ¿Quién es el titular de la acción penal? ¿Okay? El titular de la acción penal es el Ministerio Público, ¿ok? Y por lo tanto, él tiene la carga de la prueba. O sea, el que tiene que demostrar los hechos es el Ministerio Público, ¿no? Y señala también en el artículo 9 que el derecho de defensa, o sea, el derecho de defensa se refiere a las personas que son imputadas o procesadas, pueden utilizar los medios de prueba pertinentes. ¿Okay? Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad de sí mismo, o sea, la autoculpabilidad, ¿no? Lógicamente tampoco en los diferentes niveles de consanguinidad y afinidad establecidos como los cónyuges y parientes en el 4º grado. Luego, el artículo 155 nos habla de la actividad probatoria, ¿no? Y dentro de esta actividad probatoria señala pues, que está regulada como corresponde de acuerdo a la pirámide de Kelsen y al sistema jurídico o al ordenamiento jerárquico de las normas por la Constitución, por los tratados aprobados y ratificados por Perú y por el Código, lógicamente, el Código Procesal Penal. Las pruebas se admiten, y esto es el meollo del asunto por el cual nosotros en este momento pueden admitirse los exámenes de polígrafo como prueba, justamente es por este artículo, ¿no? En el cual señala que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. O sea, estamos hablando del imputado, del procesado, estamos hablando de la parte civil, estamos hablando del tercero civilmente responsable, ¿okay? Estamos hablando de todas estas personas que son sujetos procesales y que pueden solicitar la admisión de la prueba. El juez decidirá su admisión mediante el auto especial motivado y solo se podrá excluir aquellas pruebas que estén prohibidas por la ley. Entonces, este es el fundamento por el cual se aprobó justamente la sentencia de la Corte Superior de San Juan del Lurigancho en relación a tocamientos que fueron denunciados en forma pública, ¿no? Tocamientos que hizo un padre a su hijo y que posteriormente pasó el examen de polígrafo, el cual fue considerado con otras pruebas, ¿no? Y el criterio de conciencia del juez estableció que la sentencia era cadena perpetua. Ahora, hay que tener claro qué es el objeto de prueba y cuáles son los medios de prueba, ¿ok?
El objeto de prueba son hechos, objetos de prueba que pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. O sea, lo que se utiliza para demostrar el hecho son los medios de prueba, permitido por la ley, ¿no? Pero también dice, seccionalmente se puede utilizar otros medios siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidos por la ley. Este es una brecha importante para la poligrafía, ¿ok? Porque esto justamente se trata de poder utilizar la poligrafía en este ámbito, ¿ok? Pero sin embargo, hace un acápite importante en el numeral 3 que señala que no pueden ser utilizados, aún con consentimiento, ojo, métodos, técnicas idóneos para influir en la libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar. Pongámonos en la posición típica de un abogado, ¿ok? Entonces, está claro que una estrategia de un abogado normalmente debería ser en base a derecho, ¿ok? Pero en la mayoría de casos, también, cuando no tienen los fundamentos de derecho, lamentablemente se dirigen a atacar, en nuestro caso, al poligrafista, o atacar también a la herramienta, en este caso, al polígrafo y a la parte teórica, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que ellos podrían utilizar, ¿no? Que estamos sesgando y que no estamos permitiendo la autodeterminación, pese a que hacemos firmar un consentimiento informado, ¿no? O querer validar que lo vamos a llevar a una parte inconsciente a la persona y que ellos que van a invalidar o pedir la nulidad del examen. El Código Penal, en relación a los medios de pruebas, hace algunos aspectos importantes. Son 6 medios de prueba que existen y voy a tocar 2 en los cuales considero importante el uso del polígrafo. Primero, la confesión, ¿ok? ¿Por qué? Porque el valor de la confesión solo se tendrá cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. Esta es una de las más notables deficiencias que tenemos, justamente porque esa corroboración muchas veces no se hace por la verdad material, sino por la verdad procesal. O sea, no por la verdad real de los hechos, ¿no? No se indaga para establecerlo, sino nos dejamos llevar por la verdad procesal. Y priman otro tipo de criterios para dar, por ejemplo, el término anticipado a las personas primerizas al ejecutar robos, dificultando y generando mayores problemas en la seguridad de todos los peruanos, ¿no? Otro de los aspectos en los que se tienen que valorar es que sea prestada libremente en estados normales de las facultades psíquicas y que sea presentada ante el juez o fiscal en presencia de su abogado. Entonces, acá se reafirma la necesidad, cuando se pueda utilizar para corroborar una confesión, el polígrafo, de que tiene que haber la presencia del juez, el fiscal, el abogado. Entonces, estos temas son importantes y tenemos nosotros que ir progresando al debe ser a futuro. También, otro de los medios de pruebas importantes para la poligrafía es la pericia, tema que en el país todavía no se ha explotado esta especialidad, ¿no? Y que es una especialidad, a mi criterio, que para poder ser perito se necesita hacer quality control, porque la defensa de un examen, la defensa de un resultado, la defensa de las técnicas, ¿no? Y otros aspectos fundamentales, la tiene que hacer una persona que tenga las calificaciones. Para ser perito no es suficiente seguir un curso de argumentación jurídica o de oralidad jurídica. No es suficiente, ¿ok? Peor aún, se necesita fundamentalmente estar actualizado. Pues no podemos haber seguido un curso hace 15 años y decir que somos peritos. Eso no es ético, no es íntegro. Entonces, acá es otra proyección que tenemos que darnos desde el punto de vista educativo, ¿no? Como poligrafistas, para poder llegar a tener ya peritos en poligrafía. Y señala que la procedencia, ¿no?, de la pericia es justamente para la explicación y mejor comprensión de un hecho. Se requiere conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada, ¿no?
factores que como nosotros conocemos, porque nosotros somos el gremio, nosotros somos la poligrafía, tenemos que comprender que esto es lo que nosotros hacemos. Entonces podríamos tener algunas opciones como medio probatorio. La primera que se señaló antes es sencillamente que cualquiera de los objetos procesales lo presente en el examen de polígrafo. Otra sería que sea utilizado, en este caso por las autoridades, para poder dar el valor probatorio, ¿no?, a la confesión, y la otra podría ser llamados como peritos, ¿no?, justamente para dar una explicación o una mejor comprensión de un hecho en materia de poligrafía. Ahora vayamos al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil no habla de objeto de probatorio o del objeto de la prueba, sino de frente habla de medios probatorios, ¿ok? Y tiene por finalidad, importante este artículo, la finalidad de los medios probatorios, ¿ok?, es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Justamente en producir certeza en el juez es donde nosotros buscamos, el trabajo del poligrafista es buscar la verdad, ¿ok? Entonces, para este tema, esta finalidad en el caso de los procesos civiles es muy importante. La oportunidad de ofrecimiento de las pruebas es justamente en un proceso civil, digamos que las dos partes, hay uno, el que imputa o el que demanda. En estos actos postulatorios, en esa demanda, deben ofrecer pruebas o los medios probatorios, ¿ok? Y también se señala en el artículo 191 en relación a la legalidad. Tema importante para los poligrafistas, todos los medios probatorios, así como los sucedáneos, o sea, cualquier tipo de medio que a lo mejor tenga menor exactitud de los ya existentes, aunque no esté tipificado en el código, se considera idóneo para poder lograr la finalidad de los medios probatorios en el proceso civil. En relación a los medios probatorios típicos y atípicos, que es justamente lo que Sardón, el magistrado Sardón, señalaba. Bueno, los medios probatorios están definidos textualmente y habla de la declaración de parte, la declaración de testigos, los documentos, la pericia y la inspección judicial. Sin duda alguna, analógicamente con el tema del procesal penal, la pericia es un ámbito en el cual la poligrafía puede desarrollarse. Pero vamos ahora a lo que señalaba Sardón, ¿no es cierto? Al señalar cuáles eran los medios atípicos, ¿ok? Los medios típicos, ¿no?, son constituidos por los auxilios de las técnicas como medios probatorios señalados. Los medios atípicos se actuarán y apreciarán por analogía de los medios típicos con arreglo a lo que el juez disponga. En otras palabras, ¿ok?, vamos a hacer una analogía y lo vamos a ubicar en la mejor consideración de los medios típicos que ya existen. En este caso, la carga de la prueba, ¿ok?, corresponde a quien afirma los hechos, o sea, al que demanda, ¿no? Y también, cuando se contradice, al que alega nuevos hechos, ¿ok? Vamos a definir ahora dos argumentos importantes. Cuando hablo de argumentos, voy a hablar de argumentos y fundamentos. Hagamos la hipótesis o imaginemos un edificio, la construcción de un edificio. Vamos construyendo el primer piso, segundo piso, tercer piso. Hay una secuencia en la evolución de la construcción. Esos son los argumentos. Hay una secuencia de actos que se vienen realizando y que en esta oportunidad los vamos a tallar desde el punto de vista jurídico. Y las bases, los cimientos son los fundamentos, siempre pensando en que esto en algún momento se plasme en un proyecto de ley. Entonces, la normatividad legal reconoce como medios de convicción, ¿ok?, a decisiones de carácter jurídico. A la fecha, ¿ok?, hay una serie de normas del ordenamiento jurídico que reconocen, ¿ok?, la convicción para sustentar las decisiones de carácter jurídico utilizando, ¿ok?, el polígrafo. ¿Cuáles son esos casos? Para vincular personas a las organizaciones, ¿ok?, para integrar posiciones, o sea, cargos, ¿ok?, o entrar a unidades especiales, unidades sensibles de organizaciones. Y cuando hablo acá ya no hablo del aparato del Estado,
porque este reconocimiento es público para todos. ¿Okay? A evaluar el desempeño de las personas, a evaluar riesgos operativos de seguridad y objetivos organizacionales, ¿ok? A evaluar la corrupción en el ámbito público y en el ámbito privado, porque justamente la definición de la corrupción considera el fraude o malversación privada, ¿ok? Y lógicamente a ser utilizado también por los órganos y en actividades de inteligencia y contrainteligencia, porque justamente esas actividades son las que, sujetas a la función pública de las Fuerzas Armadas, de la policía, ¿okay? Generan riesgos, no solamente en temas de corrupción, sino también riesgos en las operaciones. ¿Okay? Entonces, este reconocimiento es una categoría de prueba a los resultados de examen que venimos haciendo. ¿Ha habido alguna objeción normativa? ¿Ha habido alguna modificación en relación al fondo del examen de polígrafo? No ha habido ninguna modificación, por lo tanto, y al ser la normatividad interna el reflejo de prácticamente de la normatividad externa, porque caso contrario hubiera sido algún tipo de objeción o modificación, ¿no? Entonces hay un reconocimiento también de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Ok? Algunas de las normas que generan convicción para la decisión de carácter jurídico las voy a resumir muy brevemente. Esta es la primera norma que fue una norma donde se habla específicamente del polígrafo. ¿Ok? Y es la que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos. ¿Okay? En esta norma, en la segunda disposición complementaria transitoria, se señala justamente, ¿no?, que la Policía Nacional dotará de personal calificado necesario para la unidad especializada para el mejor cumplimiento de sus funciones e implementará, dice, un procedimiento especial de selección que incluirá la entrevista, el examen toxicológico y psicológico, así como la prueba de polígrafo. O sea, acá se está sentando el proceso de selección para entrar a trabajar a una entidad o a una organización. ¿Okay? Y no solamente habla de selección, porque dicho después personal estará sujeto a evaluación permanente. O sea, ya estamos hablando de lo que para nosotros es una prueba de rutina. Otra norma, ¿ok? La norma que aprueba las herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior, y hago una salvedad, esta norma, el Perú es el único país que tiene una norma en la cual se señala el polígrafo como una herramienta para la lucha contra la corrupción. ¿Okay? No la tiene ningún país, por lo menos de Sudamérica ni de Centroamérica. Entonces hay que tener claro porque este ha sido un importante avance y un posicionamiento de la poligrafía a nivel normativo en el Perú. Y acá se hace un cambio. O sea, antes no se hablaba solamente de la poligrafía, porque el marco de la evaluación forense de la credibilidad es más amplio, como todos ustedes saben. No solamente es la poligrafía, sino también hay otro tipo de instrumentos, ¿ok?, que se pueden utilizar. Pero acá se va a un concepto más amplio, tendencia mexicana, dicho sea de paso, y se señala y se conceptualiza como la prueba de control y confianza. Ese es el contexto, el concepto vigente y al cual debemos de alinear todo tipo de normatividad, porque este concepto de prueba de control de confianza es donde se encuentra por medio de la poligrafía. ¿Ok? Y acá efectivamente el artículo 7 habla de por medio de la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos, ¿no? Y su finalidad es evaluar el comportamiento laboral del personal del sector interior, ¿okay?, para el cumplimiento óptimo de sus funciones. Algunas características que nosotros, y en realidad estas características han sido hechas justamente en base al fundamento, a la primacía de la realidad, porque antes de esta norma ya se venían haciendo evaluaciones, señalan como fundamentos o como características principales el sometimiento a la prueba es voluntario, no se afecta la intimidad personal, el resultado de la prueba tiene carácter de información confidencial. Otra norma que genera convicción para las decisiones de carácter jurídico, ¿ok?, es el reglamento
del decreto legislativo mencionado, en el cual se profundiza más y se amplía un abanico en relación a las pruebas de control y confianza, que para el sector privado está considerado también como pruebas de confiabilidad, referencias, antecedentes y otras pruebas que se realizan, y otros trabajos de investigación básica de personas que se realizan. ¿Ok? Por eso es que dice que los tipos de pruebas de control de confianza se realizan mediante la aplicación de evaluación de confiabilidad, entorno social y situación patrimonial, evaluación psicométrica, uso del polígrafo u otros medios tecnológicos. Para los entendidos en inteligencia, se ha pasado un trabajo específico de inteligencia que se ha realizado por años a una norma legal y se está utilizando para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo evoluciona la sociedad? ¿Okay? La evaluación del polígrafo u otros instrumentos análogos dice que se verifica la reacción psicofisiológica del evaluado ante la aplicación de un cuestionario a fin de establecer la veracidad de informaciones profesionadas. Me trae a la memoria que justamente esa es la definición que da la Academia Americana de Ciencias Forenses cuando habla de la evaluación de credibilidad. Personas que validan o verifican informaciones. Documentos algo inéditos, de poca visualización a lo mejor. Y seguimos con los temas de corrupción. Importantes para conocimiento general. Se aprueba en el 2017 la Política Nacional de Integridad y Lucha de Corrupción y contra la Corrupción. Y justamente dentro de los decretos legislativos vinculados a la lucha contra la corrupción se hace público y se considera justamente el decreto legislativo 1291. Importante porque son pasos que vamos avanzando. Y entre los tipos de corrupción que comentaban antes se considera el fraude y la malversación. Ambas formas de corrupción implican la sustracción y apropiación total o parcial de un bien, sea público o privado, por parte del personal encargado de su administración. Es importante utilizar los conceptos debidos, porque justamente instituciones como ASIS, ¿no? La ACFE, utilizan el término de fraude en el empresariado, en el sector privado. Acá tenemos el plan aprobado en el 2018, el Plan Nacional de Lucha contra la Integridad, y Lucha contra la Corrupción, que va del 2018 al 2021. Y en la tabla ya se considera el uso del polígrafo, señores. Dentro de la tabla 11, ¿no?, que indica el modelo de integridad para entidades del sector público, señala como componente políticas de integridad, como subcomponente políticas de contratación de personal, ¿no? Y en las acciones sugeridas sugieren la evaluar la posibilidad de utilizar filtros más rigurosos como el uso del polígrafo con posiciones sensibles. Acá está el fundamento, ¿ok? Claro, porque se supone que este plan nacional genera normas internas en cada ministerio y en cada institución que comprende los ministerios, y por lo tanto las entidades del gobierno tienen la posibilidad legal, ¿no?, de aplicar el uso de polígrafo a filtros, ¿okay?, para filtros de posiciones sensibles. Posiciones sensibles, podemos hablar de los cargos de confianza, podemos hablar de las jefaturas y cualquier otro que maneje, a lo mejor, hoy más que nunca, temas vinculados o a riesgos que se pueden cometer en las compras, ¿okay?, de productos. Entonces, este es una ventana importante, abierta. Okay. Otras decisiones de carácter jurídico, el año 2019, en enero del 2019, se incorporó, ¿okay?, para el acceso o para la admisión a las pruebas, a las escuelas de pregrado de la Escuela Nacional de Policía, como quinta prueba, la prueba del polígrafo, ¿no? Y esta se realiza después de haber obtenido el examen negativo de toxicológico para drogas ilícitas y previo pago de derechos a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía, ¿ok? Señalándose en esta norma que los resultados eran eliminatorios e impugnables. Posteriormente,
en septiembre del mismo año se modifica la norma, ¿ok? Y se establece que ya no van a ser unos pasos, sino van a ser etapas el proceso de admisión. Y el polígrafo pasa a ser la quinta prueba, pero pasa a ser parte de una etapa, ¿ok? Etapa que consiste después del examen de aptitud académica y conocimientos, ¿ok? Pasan al examen de polígrafo, ¿ok? El cual va a ser, cuyos resultados van a ser proporcionados, ¿sí? A la comisión o al comité que hace la entrevista personal, ¿no? En otras palabras, los exámenes de polígrafo, como otros trabajos en realidad de confiabilidad que se hacen, pasan justamente a estas comisiones, que estas comisiones son las que hacen las entrevistas. Importante discernir esta variación, porque en el primero, ¿sí?, se consideraba que era definitivo el examen de polígrafo. Es más, lo colocaron al último, si mal no recuerdo. Entonces, este ajuste es muy importante porque como nosotros lo sabemos, y es una de las políticas de la APA, forma parte de una de las políticas de la APA en relación justamente a funcionarios públicos, es que los poligrafistas no toman decisiones. Los poligrafistas no tomamos decisiones. Los poligrafistas damos resultados. Las decisiones no las toma el poligrafista. Por eso considero importante que sea considerado esta variación, porque nosotros solamente somos el insumo para la toma de decisiones. Esta es la última parte del primer argumento y me voy a referir concretamente a los proyectos de ley que hemos tenido públicamente conocimiento. El primero es de una ONG, INAGOP, ¿no? El primero se vincula y se llama Ley del Polígrafo y se vincula a la corrupción con la poligrafía. ¿Alcance para quién? Para todos los funcionarios y servidores públicos. ¿Okay? Y precisa que debe ser en el ingreso, en el cambio de cargo, para permanecer en el cargo, para aclarar responsabilidades administrativas y penales. Establece también un orden que primero deben de pasar los altos jefes, las altas jefaturas, luego los medianos y luego los menores. Importante por el tema de emotividad y respaldo a los exámenes de polígrafo. ¿Okay? También señala requisitos que los poligrafistas deben ser certificados y habilitados y tienen que tener sus registros de educación básica, continuada, ética y probidad. Que los poligrafistas tienen que pasar anualmente un examen de control de calidad, ¿no? Y que los poligrafistas asumen las sanciones civiles, penales y administrativas en caso de un tema ético de incumplimiento de normas o de incumplimiento de normatividad peruana. Ese mismo año, el Frente Amplio, a través de la congresista Schaefer, presenta un proyecto de ley, estando ellos en el Congreso, ¿okay? Pero ella ya no habla de corrupción, y habla de idoneidad y transparencia, versus las pruebas de control y confianza, ¿no? Habla de las pruebas de control y confianza porque lógicamente ya había salido en el 2017 la norma que hablamos de lucha contra la corrupción. También la vincula para que tenga alcance a funcionarios y servidores y algunas observaciones. Lo que hace es transcribir la sentencia, las características del examen que señala la sentencia que hemos mencionado al inicio, ¿ok? Señala también la norma del carácter confidencial y que no debe afectar a la intimidad de las personas. La última es la de este año, en la cual el PPC quiso establecer que la designación, el acceso y la designación de determinadas autoridades deberían de pasar polígrafo y dentro de eso la norma va dirigida a que el presidente, congresistas, ministros, miembros del tribunal, miembros del Jurado Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensores del pueblo, contralores generales de la República, candidatos al Parlamento andino, gobiernos regionales y locales, pasen el examen de polígrafo. Hace otra mención, que el responsable de todo este tipo de evaluación de pruebas de control de confianza sería el Ministerio de Justicia. ¿Y qué sería en dos fases? O sea, se vienen las elecciones de presidencia y congreso, entonces sería el 2021 y el 2022 sería para los gobiernos regionales y alcaldes. Hago mención en relación al tema del Ministerio de Justicia porque fue consultado, ¿ok? Y ellos estaban buscando un organismo que mantenga la independencia de vida
para que no se trate de vincular a que están evaluando personas vinculadas a su mismo sector o al aparato estatal. Entonces acá la intención de esto es darle a todo lo que se llama evaluación de credibilidad mediante el uso de poligrafía, ¿ok? Un sistema similar al del notariado. Ahora vamos al segundo argumento. Entonces, en el primer argumento, ¿ok? Ha sido una secuencia de hechos que ya se encuentran validados por el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento jurídico los ha aceptado, que no han sido observados, ¿ok? Y el ordenamiento jurídico justamente está fundamentando su uso, que está autorizado. Ahora vamos al consentimiento informado. Acá hay dos definiciones porque se acercan un poco más a lo que necesitamos en relación a términos jurídicos, con muy pocas variaciones de acuerdo al conocimiento que nosotros ya tenemos. El polígrafo es un instrumento científico ultrasensible que graba y registra simultáneamente los cambios fisiológicos que se producen, ¿no?, en una persona cuando dice algo que no es la verdad. ¿Ok? Ese es el fondo del asunto. Cuando dice algo que no es la verdad. Otra definición: el polígrafo es un instrumento científico ultrasensible de gran precisión capaz de registrar en un gráfico de forma continua y simultánea las variaciones fisiológicas que se producen en un organismo de un individuo estimulado, preguntas entre paréntesis, ¿okay?, psicológicamente mediante determinadas preguntas. ¿Okay? La primera va más al tema jurídico, la segunda va más definida al tema científico. Ahora, ¿cuál es la función social de la poligrafía? Estos fundamentos son los que necesitamos para poder sacar un proyecto de ley. ¿Cuál es la función social? Se dice que para que sea considerada una función social, debe tener una consecuencia real con un significado social. ¿Ok? La finalidad primordial de la poligrafía es contribuir a la estimación cómo se plasma la mentira en una información brindada, o sea, en una respuesta, y desenmascarar el engaño. Por lo tanto, ¿no?, la función social de la poligrafía comprende la detección de la mentira, ¿eh?, y tiene mayor relevancia la detección del engaño. ¿Sí? Son los dos temas que son fundamentales para darle un significado social a la poligrafía. Sin duda alguna, hemos tenido una historia en la poligrafía, ¿no?, que muchos ya creo que conocemos con bastante detalle. Esta historia, ¿no?, la poligrafía aparece como una técnica. Esto es como un procedimiento o conjunto de reglas, normas y protocolos que tienen un objetivo: obtener un resultado. Sin embargo, en ese momento no se identificaba la causalidad específica de la regla con los fenómenos, que regía los fenómenos. O sea, esa causalidad, causa-efecto, no se estaba bien establecida. ¿Ok? Se afirma que la técnica puede o no ser utilizada conscientemente. Lo que ocurre con la ciencia es que sí identifica esta causalidad. Por lo tanto, solo puede ser entendida de forma consciente. Ha sido muy afectada la poligrafía porque a lo mejor por una mala interpretación considerarían que los cables que utilizamos o los componentes, ¿no?, sería como poner inconsciente a una persona, ¿no? Y esto data también de algunas declaraciones internacionales que se han hecho, ¿no?, en relación al uso de fármacos, al uso de droga, ¿no? El polígrafo toma cada vez más relevancia, hay que tenerlo claro esto, ¿ok? Ha habido una evolución que lógicamente, ¿ok?, genera el primer fundamento por la reacción galvánica y luego a eso se añaden otras series de componentes como la presión arterial, la respiración, ¿no?, el pulso, etcétera, ¿ok? Y es más, actualmente se sigue fundamentando y siguen saliendo otro tipo de componentes, lógicamente no calificables, que se pueden utilizar
Estamos hablando, por ejemplo, de la falla, si no me equivoco, ha sacado unos auditivos, unos sistemas auditivos, ¿ok? Lightstone tiene un sistema de control de contramedidas, ¿no? Y así. Pero también hay un tema visual, o sea, la presión arterial no es suficiente, entonces ya vamos avanzando a otros temas dentro de lo que es el avance de la ciencia, la termodinámica oficial, ¿no? Y todo este tema da un anclaje científico a la poligrafía, ¿sí? Por eso tenemos que considerar que los conocimientos científicos que se generan en poligrafía es para definir que la poligrafía hoy en día es una tecnología, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando de una ciencia aplicada. Cada uno de nuestros exámenes, ¿no? Estamos aplicando la ciencia, estamos haciendo una experimentación con una persona. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hablar de algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, todos nuestros instrumentos tienen algoritmos. ¿Qué es el algoritmo? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de tecnología. Tenemos que comenzar a proyectarnos para poder posicionar aún más la poligrafía. Ahora, en merced al consentimiento informado, tenemos que considerar que el orden público internacional de los derechos humanos tiene una base profunda en la defensa de quienes son procesados o imputados. Y los procesos judiciales o el derecho de defensa que ellos van a ejercer, ¿ok? Hoy en día se defienden con los avances científicos y tecnológicos que existen, que van, dicho sea de paso, desde el polígrafo hasta las neurociencias en la actualidad, ¿ok? Con limitaciones, con más componentes que otros de medir, pero sí, es un avance científico importante, ¿ok? Entonces, el conocimiento científico lo que ha hecho es mejorar cuantitativa y cualitativamente la búsqueda de la verdad real, o sea, la verdad material, la verdad de los hechos. Hago esta salvedad porque en los sistemas judiciales muchas veces se habla solamente de la verdad formal o de la verdad procesal, que se genera con el ingreso de informaciones o datos o pruebas en los procesos. Por ejemplo, ¿qué nivel de fiabilidad tiene una declaración? ¿Okay? Entonces, no estamos obteniendo una verdad real, estamos obteniendo una verdad formal o procesal. Y eso se puede hacer muchas veces abusando de la buena fe de los fiscales, de los jueces, ¿ok? Que son los responsables justamente de investigar y de sancionar, ¿no?, los delitos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles establece en el artículo 7 que nadie será sometido a torturas ni a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Okay? En particular, entonces, podemos señalar que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Esta es una realidad que vive viviendo todo el mundo. ¿Okay? Por lo tanto, el fundamento universal de derechos humanos que estamos viendo, que este instrumento, ¿no?, a la vez nos está diciendo que sí se puede hacer experimentos médicos y científicos, ¿no?, pero con el libre consentimiento de las personas. El presupuesto esencial del consentimiento libre e informado, ¿no?, justamente es que se aplique en forma efectiva, o sea, que se aplique en forma efectiva, que se practique con ese consentimiento. Sin ese consentimiento no sería favorable la aplicación porque estaríamos vulnerando los derechos. Acá tenemos dos ejemplos del país. La ley 29471 establece la autorización para donar tejidos humanos, ¿no? Precisamente la autorización para la extracción y el procesamiento de órganos y tejidos de donantes cadavéricos, ¿ok? Lógicamente esto es regulado a través de RENIEC, ¿ok? Nosotros todos podemos autorizar o no al momento que sacamos o que renovamos nuestro DNI, ¿no? Podemos autorizar o no autorizar, dar consentimiento libre, ¿no?, voluntario, a donar o no donar. ¿Ok? Esto también se encuentra en la ley orgánica de RENIEC, en la ley 26497.
Y también se hace la salvedad que este consentimiento puede ser revocado por el propio donante. O sea, cualquier consentimiento puede ser revocado como premisa inicial. Otra norma es la Ley 29.414, que establece el derecho de la persona usuaria de los servicios de salud pública. ¿Okay? Uno puede autorizar, previo consentimiento informado, entre otras cosas, ¿no?, la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, ¿no?, cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica, procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona. Y, por último, ¿no?, cuando se trate de explotación, tratamiento o exhibición con fines docentes. O sea, está bien considerado, está el consentimiento informado, está formalizado en nuestra legislación. ¿No? Estamos hablando de dos casos. El experimento científico, pues, entonces, como lo acabamos de leer, ¿no?, se encuentra sustentado en este estándar internacional, ¿no? Y es necesario que la normatividad interna, ¿no?, se mantenga en sintonía o sincronizada con la normatividad de derechos humanos. En este caso, la normatividad de orden público internacional. El polígrafo es en esencia un experimento científico. Hay que tenerlo claro. ¿Ok? Entonces, nosotros evaluamos reacciones corporales específicas producidas en circunstancias de tensión. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Ocasionando afirmaciones contrarias a la verdad. En tal sentido, ¿ok?, tenemos que considerar que el sometimiento al polígrafo mediante un consentimiento libre y consciente, ¿ok?, otorga licitud al método, o sea, otorga la licitud que necesita el examen de polígrafo, de acuerdo a la normatividad internacional. Bien, seguimos con el segundo argumento, el consentimiento informado. ¿Okay? El consentimiento, como expresión de libre desarrollo de personalidad, solo puede ser limitado cuando afecte intereses ajenos o cuando exista una disposición constitucional relevante que así lo disponga. O sea, si sale una norma, ¿no?, restringiendo este derecho, sí, pero como no hay ninguna norma, debemos de hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, si no existe ninguna norma, no debería existir ninguna razón para que se desconozca la eficacia del consentimiento informado en caso de los exámenes de polígrafo. Y es más, es un mecanismo solicitado para que la persona imputada del procesado pueda demostrar su inocencia. Es una prueba que permite al imputado o al procesado contar su propia versión, ¿no? Y si le negamos ese derecho a la persona podría estar en indefensión. O sea, es una herramienta de derecho, es una herramienta de defensa de la persona. ¿Ok? El consentimiento informado camina en paralelo a la obligación de no declarar en su contra. Si doy mi consentimiento informado, ¿ok?, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy autorizando. Por lo tanto, no estoy declarando en mi contra. Y además de eso, tengo la capacidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. En nuestros procedimientos está claro que se puede revocar en cualquier fase del examen. La persona sencillamente puede indicar que no va a continuar pasando el examen. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro en nuestro procedimiento. Ahora voy a pasar al fundamento número 1. ¿Okay? Dentro de esto, voy a hablar del control convencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente, ¿okay?, que el Poder Judicial, o sea, el órgano de justicia interno del país, ¿okay?, debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las que se aplican en casos concretos y de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe de vincular y considerar en sus fallos, en sus mandatos, ese fundamento vinculado, porque caso contrario contradeciría la normatividad internacional de la cual el país es parte. Desde 1977, Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del pacto también. El control de convencionalidad es obligatorio, sobre todo cuando se alegan mejores garantías a partir del orden público internacional de los derechos humanos. Cuando una cuestión, cuando un tema, un problema judicial es resuelto definitivamente en nuestro país, en el orden interno, no es necesario que vaya a la Corte para su aprobación o confirmación, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad del Estado solo se puede exigir a nivel internacional cuando no cumple, ¿ok? Esto se basa en el principio de complementariedad, ¿ok? Mediante el cual, de acuerdo a la Convención Americana, la protección es coadyuvante o complementaria al derecho interno por parte de los Estados americanos. O sea, estamos en el esquema o en la estructura, lógicamente, considerando esto. Tanto así que debajo de la Constitución tenemos nosotros los tratados aprobados dentro de este ordenamiento jerárquico. El principal garante de los derechos humanos de la persona es el Estado, ¿ok? El propio Estado es el que tiene que resolverlo y repararlo. Por eso es que no nos olvidemos que el sistema interamericano tiene la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos. Y justamente lo primero que hacen es darle la oportunidad, así existe una demanda, al Estado que solucione el problema y que lo repare antes de que el sistema interamericano ingrese, ¿no?, a tomar competencia en el caso. Ojo que sus mandatos son de cumplimiento obligatorio. Entonces, adicional a eso, como comprenderán, el Estado, y en este caso nuestro Estado, creo que viene cumpliendo a cabalidad esta normatividad, tiene la obligación de instrumentar, o sea, de llevar la declaración, los pactos internacionales a la normatividad interna. ¿Mediante qué? Mediante leyes. Y cuando hablo de leyes, hablo de toda la norma, desde la ley, decretos legislativos y otras series de normas que se ubican dentro de este ámbito y que no se refieren a la normatividad de aplicación administrativa dentro de los ministerios. Entonces, no existe ningún tipo de contradicción entre las normas internacionales y las normas nacionales. Debemos de tener claro, porque lo que estamos tratando acá es de tener un fundamento para poder aplicar justamente el polígrafo en el marco normativo nacional. ¿Okay? Aspecto importante que también señala la declaración es en relación al peritaje privado. El peritaje es un estándar de garantía internacional que está por encima del ordenamiento jurídico interno. ¿Okay? Las personas procesadas tienen derecho a presentar sus propios peritos. Esto se contempla en el artículo 8 cuando habla de garantías judiciales. El ejercicio real del derecho de defensa como garantía de orden público internacional mediante el polígrafo, ya sea para procesos sancionadores o para casos administrativos, o sea, penal o administrativo, ¿ok? Ofrece sencillamente evidencias que respaldan las afirmaciones de las personas, ¿ok? Por lo tanto, estos son justamente los temas de mayor sensibilidad para el ser humano. Justamente, que su dicho es verdad. Eso es un tema sensible para el ser humano. No se debe confundir el polígrafo, ¿okay?, con una modalidad mediática o con algún intento de crear controversia. Tampoco es un inconveniente, ¿no?, que sean circunscritos a actuaciones específicas que no fueran admitidos. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo, en especial en el uso de las pruebas en la administración pública, porque siempre va a haber una especie de nebulosa que va a generar a lo mejor manejos o
querer ver que hay una intencionalidad en los resultados que se dan. Por eso es necesario cumplir los estándares, ¿no? Cumplir los principios, utilizar técnicas validadas y tener un procedimiento efectivo de poligrafía con los sistemas de control de calidad y aseguramiento de calidad. El segundo fundamento es la decisión libre, voluntaria y consciente, ¿no?, que toma la persona. No estoy hablando del consentimiento, estoy hablando de la decisión que toma la persona, o sea, como persona. ¿Okay? Hay que partir del principio que no existe quebrantamiento de la dignidad humana como fundamento de origen jurídico si la decisión de sometimiento a la prueba técnica, o a la prueba de poligrafía en este caso, es libre, consciente, voluntario e informado. ¿Ok? Esto tiene que ser claro para que justamente después no se considere de que se le está considerando como un objeto a la persona. ¿Okay? La persona está tomando una decisión libre, consciente, voluntaria e informada, ¿no? El resultado del examen puede ser contradictorio para cualquier investigación que tenga una persona. ¿Okay? Sencillamente, la persona o cualquier persona en realidad puede allanarse a un resultado y decir sí, o puede decir tiene razón, o puede decir no, mantener su derecho a silencio, ¿no? O renunciar a la prueba. Eso sucede con la poligrafía cuando la persona se retira del examen. La persona está renunciando a la prueba. ¿Okay? Entonces, esta expresión legítima de la voluntad es de tomar una decisión. La persona toma una decisión, ¿ok?, para tomar el examen de polígrafo o no, para no tomar el examen de polígrafo. ¿Okay? Esto no se debe de ninguna manera sesgar y considerar, ¿ok?, que la persona está generándose una culpabilidad. Entonces lo decisivo es que tengamos un juez prudente, ¿ok?, y que se enfoque a que se enfoque a que no sean vulnerados los derechos de la persona. ¿Okay? Si se formula un examen y si tenemos un consentimiento libre, consciente, voluntario, informado, ¿okay?, la persona, ¿qué está haciendo? Está haciendo derecho de su autonomía ética como ser humano para que se sepa su verdad. ¿Okay? Al igual que cuando la persona dona órganos, dona tejidos, ¿ok?, autoriza tratamientos con consentimiento, ¿ok?, ¿por qué no sería viable que se someta al polígrafo firmando un consentimiento? Esa es una pregunta. Y la respuesta, en definitiva, va porque tiene que exigir una exigencia de valoración de la viabilidad jurídica en forma racional y proporcional. O sea, al igual que en esos casos, la persona, ¿no?, va a tomar la decisión y lo va a hacer libre y voluntariamente en relación a que le pasen el examen de polígrafo, donde se va a tocar temas de su integridad también. La negativa a pasar el examen de polígrafo, ¿ok?, no debe de construir ningún indicio de culpabilidad. Lamentablemente, nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 442, señala, por ejemplo, miren esas distinciones. El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica puede ser apreciada por el juez como un reconocimiento de verdad de los hechos alegados. ¿Okay? Código Procesal Civil. Y en el artículo 811 señala que el silencio importa una manifestación de voluntad negativa. Esto sucede en el ámbito procesal civil. En el ámbito procesal penal se respeta totalmente el derecho al silencio de la persona. Cuando se le cita a concurrir ante un juez, se respeta justamente ese derecho y se traslada en el artículo 359, numeral 4. Sin embargo, lo pueden hacer ir a la fuerza, traer a la persona a la puerta. Pero pese a eso, la persona puede mantener su derecho al silencio. ¿Sí? Y no puede generar indicios en contra de la persona el mantenerse en el ejercicio de su derecho al silencio. ¿Sí?
Entonces tenemos que evaluar nosotros los poligrafistas en ese sentido. Totalmente de acuerdo en el sentido que nosotros asesoramos a los clientes, pero al igual que el juez, nuestros clientes tienen que tomar la decisión en base no solamente al examen de polígrafo. Hablamos del derecho y lo dice el Tribunal Constitucional. Indirectamente lo está facultando para el inicio de investigaciones administrativas. Pero una investigación no solamente es un examen de polígrafo. Una investigación es una serie de acciones que se realizan justamente para poder tener un panorama completo y tomar una decisión. Por lo tanto, nosotros tenemos que orientar a nuestros clientes en el sentido de que si una persona se negó a pasar el examen, si una persona, durante el examen evita pasar el examen, no significa que la persona sea el culpable. Pueden haber otros elementos, por eso es que se recomienda que el examen de polígrafo sea luego de una declaración o una manifestación que se toma la persona y luego de la reunión o comparación o esclarecimiento de una serie de pruebas. No que sencillamente viene la persona, ya, me han robado, en este almacén me han robado, no sé, 50.000 soles en mercadería. Ya, pasen todas las personas. Todos pasan polígrafo. Esa no es la forma de trabajar. Tenemos que considerar que el debido proceso es para todo, también para el tema administrativo. Por lo tanto, se tiene que respetar ese debido proceso. Si tenemos nosotros, si tornan los clientes la decisión de que no, es obligatorio, siempre tiene que ser voluntario el examen de polígrafo, porque si se torna obligatorio, estoy hablando del procedimiento, del procedimiento de poligrafía, lo que se está haciendo es vulnerar la libertad. O sea, nosotros mismos crearíamos un ataque directo a las bases fundamentales del orden jurídico del país, porque nosotros no estaríamos yendo en contra de lo que pregonamos. Si la persona firma un consentimiento, toma una decisión libre, entonces a la persona no se le puede obligar. Y ojo, que este tema no se inicia en la sala de polígrafo, no se inicia en el examen. Este tema se inicia en el protocolo y es un tema que debe resolver y que debe notificar el cliente, no nosotros. Nosotros solamente estamos pasando el examen. La responsabilidad con el trabajador es del cliente, no es de nosotros. Ojo con eso. ¿Sí? Por ningún motivo, el uso de polígrafo está frente a una renuncia al derecho de guardar silencio y todo lo demás. Es justamente eso. O sea, si una persona guarda silencio, ¿qué está haciendo? Está protegiendo su derecho, Y si manifiesta que desea pasar el polígrafo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que prima? ¿Se está autoincriminando? ¿La persona cuando pasa el examen de polígrafo está incriminando? No, la persona no se está autoincriminando. La persona está ejerciendo el derecho para decir su verdad. Y que esa verdad sea validada por un examen de polígrafo y que llegue a sus jefes, a sus superiores, para que sea considerada en la investigación. El último fundamento es la libertad probatoria. El principio general de la libertad probatoria está establecido por las leyes procesales penales disciplinarias. O sea, la libertad de probar. Permiten que un sujeto pueda probar los hechos de cualquier forma y que esto no conculque sus derechos y garantías. Entonces, hay que considerar que se debe acudir los métodos y medios de prueba más eficaces para la investigación criminal. Y dentro de esto hay que considerar justamente el uso de las nuevas tecnologías que vienen dándose y que pueden servir como medios de prueba. Hace mucho tiempo teníamos nosotros, algunos de nosotros hemos conocido el celular antiguo, el que estaba en la casa, el celular fijo. Hoy todos tenemos un celular digital, ¿no? O análogo. Ese celular ahora se puede convertir en un medio de prueba. Sencillamente con una grabación de audio, con una grabación de video.
Si bien es cierto el principio de libertad probatoria se encuentra limitado por los derechos fundamentales, especialmente el de la dignidad humana, tal no es aplicable a la dignidad, queda indemne en la medida en que el polígrafo, ¿ok?, necesariamente es consecuencia de una decisión. O sea, la decisión libre de la persona que se va a evaluar es justamente la que le da la licitud al examen de polígrafo como prueba. En algunos países, donde destacan Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Rusia, Bélgica, Israel, Japón y Australia, ¿ok?, aplican la poligrafía, ¿no? Y ellos consideran que su nivel de confiabilidad varía entre 80 y 95, lo que nosotros actualmente tenemos entre los estándares, no llega a 95, si no me equivoco, llega a 93, ¿no? Estando ligada, sobre todo, el examen de polígrafo está ligado a la técnica de interrogatorio, concepto que hoy ha evolucionado a lo que nosotros llamamos la entrevista. Sin embargo, en Estados Unidos, en un lugar donde se origina el examen de polígrafo, se ha generado su aceptación como medio de prueba. ¿Ok? En muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, ¿ok?, se utiliza, ¿no?, pero de una forma excepcional, ¿no?, mediante la estipulación de las partes, o sea, el juez, el fiscal y el abogado defensor, que acuerdan en que se va a pasar el examen de polígrafo en relación a determinado tema de determinada declaración, ¿sí? Y también se puede utilizar para corroborar un testimonio a solicitud de las partes o para impugnar un testimonio, también se puede utilizar. En Nuevo México, como ya es conocido, no se necesita la admisión porque la ley lo establece que se puede utilizar directamente el examen de polígrafo. Otros países, el mismo Estados Unidos, Panamá, México, en la práctica en tribunales exigen, entre otras cosas, miren lo que hablamos hace unos minutos, leer al procesado sus derechos, lógicamente dentro del marco de la ley Miranda, ¿no?, la lectura de los derechos, ¿no? ¿Y esto se da para qué? Para que no pueda alegar coacción, imposición, ¿ok? Por eso es que se requiere el consentimiento. La aceptación libre, voluntaria e informada que debe dar el señor, el evaluado, ¿no? Y otras reglas, por ejemplo, la presencia del abogado, que ya la hablamos anteriormente en 2 oportunidades, ¿no? Y también que la prueba puede ser suspendida en cualquier momento, que tiene que estar una firma que tiene que firmar el poligrafista o un experto en caso de segunda opinión. En España, Alemania, Italia y Francia no se admite como prueba válida ante los tribunales. Los españoles consideran que el polígrafo convierte al acusado en un objeto del proceso, que afecta su inviolabilidad de la conciencia, ¿no?, que es una cuasi tortura, ¿ok?, y que está afectando la indignidad psicofísica del examinado. Acuérdense del término objeto del proceso, que también lo señala Ramos, el magistrado Ramos, en la sentencia del Tribunal Constitucional. Otros fundamentos por los cuales justamente no se admiten como prueba. La fiabilidad del polígrafo es objeto de críticas por los expertos, al considerar que existen seres humanos capaces de controlar sus emociones y otros no, que la psicología previa de cada persona es distinta, y también lo fundamentan en el mayor o menor nerviosismo o incomunidad. Para el objetivo de la exposición, que es llegar a ser un proyecto de ley, bueno, tenemos bastante fundamento en relación al estudio metaanalítico y a otros fundamentos científicos en relación a las técnicas y al examen de polígrafo, que van a tener que ser utilizados. El problema en que se admita o no se admite una prueba no radica en el ofrecimiento que se haga sobre la garantía de la verdad en realidad. ¿Ok? Porque si eso fuera, entonces el testimonio sería lo primero que se tendría que rechazar porque el testimonio no tiene fiabilidad. Lo decisivo entonces, ¿ok?, es que tiene que haber una prudencia y control de la valoración, como también en el respeto por los derechos de la persona. ¿Ok? Nos estamos yendo al fondo del asunto. El respeto
de la persona justamente es el reconocer su derecho a la debida defensa y otros aspectos fundamentales para que él se pueda defender y para que tenga una justicia justa. ¿Ok? Entonces, ese es el fondo del asunto. ¿Ok? Irnos por otras cosas y otras tangentes que normalmente lo pueden hacer en otros países los jueces, que lo deniegan y que no es admisible, ese no es el fondo del asunto. Raskin, nuestro amigo, nuestro profesor, un científico conocido por todos ustedes, nos hace una alusión muy importante en relación a los tribunales. Nos dice que los tribunales son intrínsecamente conservadores por naturaleza y muy poco reacios a aceptar la evidencia científica. ¿Por qué? Porque dice que los fiscales y los jueces no están capacitados científicamente y con frecuencias tienen problemas en entender la instrumentación, la investigación, los principios estadísticos expresados en la ciencia de polígrafo. ¿Cuál es el temor que tienen las autoridades? El temor es que el polígrafo pueda invadir su terreno como jurado, ¿ok? Como tribunales, ¿no? Que tradicionalmente se mantiene bajo el criterio de conciencia, ¿ok? También se resisten al testimonio de un experto y hay pruebas. El testimonio de un experto es muy utilizado en Estados Unidos para poder confrontar, validar exámenes de polígrafos, ¿ok? Entonces tenemos que tener esa visión a la hora. Nosotros si vamos a hacer una norma tenemos que ser consecuentes en lo que existe, que hemos demostrado ahora, que ya lo ha aceptado, consecuente en el consentimiento, que también es válido y es aceptado en el país, y en estos fundamentos. Pero esa norma tiene que ser gradual. En los 3 proyectos que he leído, el primero era en base a recolección de firmas. Desde el año 2018 a la fecha, esto no ha prosperado. Sin embargo, tenemos otras alternativas importantes, pero tiene que ser gradual. Nos vamos al tope, a las pruebas evidenciarias, porque es el debe ser en esta exposición, ¿no? Pero lógicamente los planteamientos tienen que ser graduales. Cualquier tipo de tribuno, de juez, ¿ok? Tiene que valorar en el experto, o sea, en el poligrafista, aspectos puntuales de reconocimiento internacional, dicho sea de paso. Primero, que tenga alguna autoridad científica en relación a su elocución. Que ese patrimonio científico, o sea, en nuestro caso la técnica, haya sido aceptada comúnmente por los pares o por métodos de investigación. ¿Ok? Y que sea coherente la lógica de la argumentación a la hora que disertan ante un jurado o en este caso en una audiencia. De ahí la importancia que los poligrafistas tenemos que orientarnos a la permanente profesionalización como poligrafistas, a tener una educación, una formación adecuada con entrenamiento continuo, a tener experiencia, a tener calidad en los aparatos de polígrafos y a la detección de contramedidas para evitar los engaños. Estos son los temas, justamente, que la parte contraria a la ponencia que vemos judicialmente van a tratar de atacar para desvirtuar el examen, para pedir la nulidad del examen. La implementación del polígrafo en los procesos está ligada indiscutiblemente al valor social. Hablamos inicialmente de la función social. Ese es el valor. Y lógicamente también a la cultura de la verdad dentro de la sociedad. ¿Okay? Cultura de la verdad que, como vemos, y en estos últimos momentos del COVID, lamentablemente se está viendo claramente cómo se genera una serie de informaciones falsas y cómo se publican informaciones en la prensa, ¿no? Que distorsionan la cultura, ¿no? Los valores y la verdad en la sociedad. ¿Sí? Entonces, dentro de esta perspectiva, la jurisprudencia destinada debe ser desestimada el valor real. O sea, la jurisprudencia desestima el valor real. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sentencias, tenemos varios casos sobre este tema,
en el cual el valor real no se ha llegado al valor real de la verdad. No se ha llegado. Sencillamente, con el valor procesal se ha sentenciado o se ha liberado a las personas. Caso típico. Una persona declara, no, el dinero me lo entregó tal persona, ¿ok? Y él es el causante. Y nadie llega a validar esa declaración, ¿ok? Solamente la verdad judicial es suficiente. Y eso no es lo que quiere la sociedad, ¿no? Las pruebas devienen inadmisibles porque las características de la propia sociedad, ¿ok?, están destinados a ponerlas en prácticas. O sea, mientras la cultura de nuestro país busque el valor real, o sea, la verdad real, ¿ok?, será mucho más fácil el digerir el uso de estos instrumentos y avances científicos que se dan con la finalidad de establecerla. Laudán es un impulsor es propulsor de la epidemiología jurídica, ¿no? Él señala que el principal objetivo de un proceso judicial es la averiguación de la verdad y establece un núcleo duro que está justamente caracterizado por el valor de la verdad, ¿okay?, que lo determina ¿qué? La relevancia de la prueba, la manera de proceder para reducir y aminorar errores en relación a la decisión que va a tomar la autoridad. Esto es lo fundamental, señala. Y luego habla de un núcleo débil, ¿sí?, que ocupa otra distribución de errores, como por ejemplo la carga de la prueba, la presunción de inocencia, ¿no?, la profunda carga política que tienen algunos casos, ¿no?, y lo conoce también como valores cuasi epistémicos. Entonces, acá hay una gran diferencia, esto es una nueva posición jurídica importante, porque lo que se busca es la verdad. Tenemos una serie de reglas, una serie de derechos que en realidad tienen que empujar a la verdad y que se tienen que respetar. Por otro lado, ¿no?, existen otros valores, ¿no?, que por ejemplo son la oportunidad, los derechos de los acusados, ¿no?, la transparencia en los procesos y el debido proceso. Creo que la mayoría de estos, sin duda, la oportunidad está siendo regulada porque existen plazos perentorios, ¿no? Los derechos de los acusados en relación a defensa, presentación de pruebas, depende mucho del derecho propio, o sea, de la acción, de la decisión de la persona acusada, ¿no? La transparencia también está siendo muy objetada, pero el debido proceso es un tema que sin duda alguna va a tocar un poco más de tiempo a nivel de la judicatura, ¿no? Debemos de priorizar el núcleo duro hay que priorizarlo porque lo que necesitamos en realidad es la verdad. Muchas gracias. Les alcanzo la bibliografía cuando les remita los PPTs. Quedo a su disposición para algunas preguntas.